Nicolás Casabanceu, la guerra fue hace 35 años. ¿Te vuelven todos los días imágenes de la guerra de Malvinas? Con bastante frecuencia, sobre todo porque hay mucha necesidad en la gente de conocer la verdadera historia que ha sido ocultada, sigue siendo tabú hasta el día de hoy, y cada vez es más frecuente que me inviten a dar charlas, centros de combatientes, municipalidades, centros universitarios. Además he publicado 2 libros sobre Malvinas, y todo esto hace que en mi vida siga teniendo un lugar muy importante. ¿Cómo fue que vos llegaste a Malvinas? ¿Cómo fue el proceso y la instancia en que terminaste siendo el único periodista que cubrió toda la guerra? Yo todavía me lo pregunto, y la respuesta es casi esotérica. Cuando uno desea algo profundamente, generalmente se le cumple. Yo de chico soñaba con ser el almirante de la flota que iba a recuperar Malvinas, la última gran aventura romántica que podía imaginar un argentino. No me tocó ser almirante, por suerte, pero sí me tocó ser el único corresponsal. ¿Por qué? Porque en abril llegaban los periodistas, hacían su nota y se volvían, nadie se quería quedar. Eso es inexplicable de alguna manera, pero bueno, habrá otros que por ahí les impidieron llegar, pero los que estaban allí hacían un toque y me voy. Y yo, a partir del 23 de abril, dije no salgo más porque se va a cerrar el bloqueo inglés y después no voy a poder entrar. Había un grupo de Telam, además de nosotros, el camarógrafo Triqui Lamela y yo, pero inventaban noticias. Y un día inventaron una noticia que le molestó a Menéndez y cerraron la corresponsalidad de Telam en Malvinas. De esa manera yo quedé como único corresponsal en cubrir toda la guerra de Malvinas. Y llegué de manera imprevista, yo ni siquiera estaba en Canal 7, me había peleado con el productor, estaba en Canal 11, y días antes me llama y me dice: ¿querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Yo inocentemente pensé, bueno, reconoció mis talentos y su error. Y cuando el 2 de abril Víctor Sueiro me llama a mi casa por teléfono y me dice, recuperamos las Malvinas, yo estaba feliz como argentino y me quería matar porque yo me lo había perdido, estaba en mi casa. Y ese día tenía que volver a ATC para grabar mi promo de reingreso al noticiero. Cuando llego le pregunto al productor, La Rosa, ¿a quién mandaste? No mandé a nadie. ¿Cómo? ¿Por qué no? Bueno, Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Jocrón tiene asma, le digo, pero mándame a mí. Y me dice, bueno, claro, lo tenía todo fríamente calculado, él sí sabía lo que se venía. Y a partir de allí te mandan a Comodoro Rivadavia, ¿cómo es el proceso para llegar a Así, en traje y corbata, me fui a Comodoro Rivadavia, me compré una camperita de apuro, el 2 de abril no nos dejaron saltar a Malvinas, un charter con 40 periodistas, nos cruzamos el 3 de abril, el 4 entré solamente con Daniel Mendoza y después ya me quedé, pero entrando y saliendo porque no se podía transmitir en directo de Malvinas. Una vez calculamos que para hacerlo había que poner en fila 7 barcos, imposible. Entonces yo me cruzaba a Comodoro, hacía transmisión de Comodoro, volvía. Y como te dije antes, el 23 ya no quise salir más por miedo a que se cerrara el bloqueo. ¿Y cómo era? Te iba a preguntar eso. ¿Cómo era la tecnología? Es decir, iban con un equipo, grababan y transmitían desde tierra, después desde... Claro, en abril se podía hacer eso, pero después nosotros teníamos una cámara de cine de 16 milímetros y la Umatic, la casetera, y con los aviones que burlaban el bloqueo, sobre todo con los Hércules de la Fuerza Aérea, embarcábamos el material. Luego de que sufriera un proceso de censura en las islas y lo que yo suponía que iba a ser también censura en el continente, resultó ser prácticamente un exterminio de nuestro material. Cuando nosotros volvemos, nuestros compañeros de Canal 7 nos cuentan que entre el 90 al 95% del material que habíamos grabado no solo no fue emitido, sino que fue destruido. O sea, lo que grababan prácticamente era borrado. Se salvó muy poco, pero además por criterios absurdos. En toda guerra hay censura militar y se entiende porque no podés mostrar una posición porque vienen los ingleses y atacan a nuestros soldados.
pero en nuestro caso fue muy absurda la censura. Por ejemplo, a mí me quisieron prohibir que filme soldados conscriptos. Y yo me negué por una cuestión de ética profesional y porque los soldados se ponían muy contentos de que anduviéramos entre ellos. Suponían que los podían ver sus seres queridos. Además, se distendían porque nosotros que estábamos ahí sin que nadie nos obligara, deambulando entre ellos, les parecía que no era tan grave la situación. Me negué a obedecer esa orden. Imagínate la cantidad de material que destruyeron solo porque había soldados conscriptos. O, por ejemplo, un piloto, un aviador naval, Carlos Alberto Molteni, ataca a los ingleses en la batalla de Darwin. Su numeral es abatido, vuelve, lo entrevisto en caliente. Imagínate qué documento histórico. Pero como es un tipo muy divertido, cantante de tango, medio canyenque, bromista, le pregunto, ¿llevabas todo tu equipo de supervivencia? Y me dice, no, yo cuando salgo no llevo ni el peine. Por decir no llevo ni el peine, destruyeron esa nota. ¿Cómo era? ¿Había un censor que te acompañaba? ¿Cómo era la rutina periodística de cubrir eso bajo el mando de una dictadura que era la que llevaba adelante la guerra? Bueno, la cuestión es así. Corresponsal de guerra, según el Convenio de Ginebra, es aquel periodista que acompaña el esfuerzo bélico de su país y por lo tanto está supeditado al mando de las tropas, si no, no puede estar ahí. O sea que desde ese punto de vista es universal la censura en tiempo de guerra. A mí me asignaron un capitán de ejército que ejercía de censor, pero me trababa todos mis movimientos, o casi todos. Entonces yo necesitaba hacer notas que tuvieran que ver con la guerra, no podía hacer entrevistas en el pueblo. Y encontré la solución de irme a la base aérea, al aeropuerto, que era bombardeado 3 y 4 veces por día, tenía las notas de acción que buscaba, y al mismo tiempo Fuerza Aérea era mucho más lógica y me dejaba andar ahí sin mayores problemas. Entonces con mi camarógrafo Triqui Lamela nos íbamos ahí y pasa lo que pasa en una guerra. Cuando hay una alerta roja y vienen los ingleses, la gente, los soldados se tienen que guarecer y nosotros salíamos. Y Triqui Lamela, yo quiero subrayarlo. El camarógrafo. El camarógrafo, él grababa sin agacharse, o sea, explotaban las bombas y él, por no arruinar la toma, no se agachaba. Tenía, la verdad, un coraje digno de admiración. Yo siempre digo que podría haber sido un oficial de San Martín, porque en el reglamento de granaderos de San Martín que él escribió, el Libertador, decía que un oficial que se agache ante el sonido de una bala tenía que ser expulsado del regimiento. Lamela nunca se agachaba. Típico camarógrafo de calle. No todos son así, sí. pero él que sí. Tiene el verdadero espíritu actúa así. Pero vos sabés que una vez bajo un bombardeo me dijo, estuve pensando, si acá hay 10.000 tipos defendiendo las islas, yo soy el 10.001. Y realmente cuando llegamos pedimos ingenuamente a los militares que nos den armas para participar de la defensa. Y se nos rieron en la cara. Pero era un sentimiento legítimo. Y días antes de la rendición, filmando un combate de artillería, a mí me hicieron el honor, unos oficiales jóvenes, de dejarme tirar con un cañón, lo cual no me convierte en combatiente, pero quiero pensar que simboliza lo que hubieran querido hacer 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios para ir a defender la patria de Malvinas y que no los dejaron ir. Vos tenías que mantener una relación con las autoridades militares de Malvinas, digamos, no podías rebelarte ante nada, no podías hacer planteos respecto a tu trabajo en esos momentos de cobertura. Yo pedía cosas y generalmente me las negaban. Hablaba con Menéndez, Menéndez era una máquina de negarme posibilidades y además era un mentiroso porque, entre muchas otras cosas, cuando se produce el desembarco de San Carlos, yo pregunto si estamos contraatacando por tierra y él me dice que sí, por supuesto, y en realidad había 40 hombres, que hicieron un gran papel, abatieron 2 helicópteros, pero eran 40 hombres. Tuve la necesidad de seguir a buscar material, salir a buscar material a contrapelo de los generales. Bueno, en realidad los combatientes combatían a contrapelo de los generales. Los generales nunca se jugaron, nunca dieron órdenes de ataque ni de contraataque, se quedaron calentitos en el pueblo, no encabezaron a sus tropas, no dieron el ejemplo. Los que pelearon fueron los oficiales jóvenes, los suboficiales jóvenes y los soldados conscriptos de 18 y 19 años, a quienes han difamado calificándolos como chicos de la guerra porque pelearon como hombres. Se oculta, por ejemplo, que el máximo jefe militar inglés, el teniente coronel Jones, nada menos que el jefe de los paracaidistas ingleses, fue abatido en un combate leal frente a frente por un soldado de 18 años, Oscar Ledesma, de La Carlota, Córdoba. Y esto no lo sabe nadie y no lo quieren difundir porque si se difunde se cae como un castillo de naipe esto de que teníamos chicos de la guerra solamente dignos de lástima.
Había chicos de la guerra, o sea, No había chicos de la guerra. Digamos, soldados jóvenes, casi adolescentes. Pero no eran chicos, tenían 18 y 19 años. Los ingleses tenían soldados de 17 y 16. Hay documentales de los ingleses que hablan de eso. La edad de 18 y 19 años, nos guste o no nos guste, es la edad de todos los combatientes de todas las guerras de la historia de la humanidad. Hoy por hoy, después de un gobierno que no era precisamente promilitar, ¿cuál es la edad para entrar a las Fuerzas Armadas? 18 años. La edad promedio de los pilotos de la aviación israelí hoy es 19 años. Nos han querido meter en la cabeza esta idea fuerza falaz de que mandamos chicos de la guerra, como tantas otras ideas fuerzas falaces, para ocultar la verdad de Malvinas. El tema también es, a esa edad, ¿no?, ir a la guerra con unos meses de instrucción e instrucción por allí. Nada que ver con el paralelismo que tenían a lo mejor los soldados, los chicos ingleses, por allí profesionales o con más tiempo de entrenamiento para una situación No es lo que esta. piensan los ingleses. Ajá. Hay un brigadier general, Julian Thompson, que dijo esto: estos adolescentes disfrazados de soldados nos estaban causando tantas bajas que consideré retirar a mis hombres de Monte Longdon. Lo de disfrazados de soldados se lo dejamos sobre la conciencia del jefe militar inglés, pero que le estaban causando muchas bajas, es cierto. Y hay muchos ejemplos de heroísmo de los soldados nuestros que se desconocen. El entrenamiento dependía del jefe. Si el jefe era bueno, la unidad era reflejo del jefe. La clase 62 tenía 1 año de entrenamiento, la clase 63 tendría 2 o 3 meses, pero tampoco para que un soldado saque un obús y lo lleve hasta el cañón no hace falta un doctorado en física cuántica. Basta con un entrenamiento mínimo. Es otra de esas ideas fuerzas falaces. Hubo, por supuesto, soldados mal entrenados, pero por culpa del jefe. ¿Y cómo era esto que decías que los generales estaban calentitos en esa parte, digamos, en el pueblo, en Malvinas, mientras combatían los oficiales jóvenes? Bueno, ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían los generales? ¿Quiénes eran? ¿Cómo estaban? No salían del pueblo. A Meléndez nunca se le vieron las botas Estamos embarradas. hablando del gobernador militar en esos momentos, Mario Menéndez. Gobernador militar y jefe de la guarnición Malvinas, no solo gobernador militar. Estaban con su cocinero privado, con su calefacción. Había un general que era el jefe de la guarnición de Darwin, y cuando los ingleses se aproximan a Darwin, él se queda en Puerto Argentino. Nosotros no perdimos la guerra por los soldados de 18 años, la perdimos por los generales y almirantes que nunca se jugaron. Hay tantas cosas que falta descubrir con respecto a Malvinas que se puede hablar realmente de una censura. Esa censura se llama desmalvinización. La desmalvinización es una forma de censura. Se puede hablar de las miserias de la guerra, que las hubo y está bien que se hable, pero no se puede hablar de las grandezas, que son los actos de nuestros héroes, que son el tónico moral de cualquier pueblo. Tenemos entre nosotros caminando al equivalente de San Martín, Belgrano, el Negro Falucho, el Sargento Cabral, y los ocultamos en vez de inspirarnos, en vez de elevarnos, porque el ejemplo de los héroes eleva, el ejemplo de los cobardes, al contrario, adocena. Y nosotros tenemos películas donde se habla de los cobardes en vez de hablar de los héroes. Nicolás, ¿y cómo fue regresar de la guerra? ¿Cómo fue tu condición de ex corresponsal y venir aquí? Todavía seguía el gobierno militar, digamos. El trato que tuvieron ellos con vos, además del que tuvieron con los soldados, que eso ya es más conocido, digamos. Bueno, lo mío fue un coletazo de esa desmalvinización, porque en ese momento asumió el poder el hombre fuerte del ejército, que era el general Cristino Nicolaides, un bruto de marca mayor, que dijo: Malvinas no existió, hay que esconder Malvinas. Y yo era un recordatorio viviente de que sí existió. Entonces, a mí me dejaron sin trabajo los militares, me hicieron una operación de desprestigio, me quedé sin trabajo. Y después, con altibajos, me siguieron persiguiendo estos 35 años. Yo aguanté hasta el 90 en el país, me fui a trabajar al extranjero porque tenía que mantener a mi familia, volví en el 95, en el 99 me tuve que ir de nuevo por falta de trabajo, hasta que ahora pude volver porque ya estoy jubilado y mis hijos están criados. Pero lo mío fue un coletazo de la desmovilización, fue prácticamente lo mismo que hicieron con los soldados, que los escondieron. A mí también me escondieron. Y la gente, el televidente que te veía como el rostro de la televisión en la guerra de Malvinas, ¿te asociaba a vos con el proceso militar, con la cobertura periodística? ¿Cómo fue el trato con la gente común, digamos, en esos años posteriores? Mira, la gente no me identificaba, y te doy una prueba. Yo, al ver que mi material no había sido mostrado, no por culpa mía, sentí la necesidad de hacer un libro, contarlo por lo menos en letra de molde. Y hice un libro que publiqué en el mismo año 82 y agotó 85.000 ejemplares. Nadie le compra 85.000 ejemplares a una persona que cree que está mintiendo. Y a partir de allí, ¿cuándo sentís que empieza a haber una
revisión de esto? En los últimos años hay un pequeño cambio, todavía falta muchísimo, debido primero a los medios sociales que rompieron con el monopolio de los grandes medios. Ahora puede llegar a miles y decenas de miles de personas sin pasar por ninguno de los grandes diarios o los canales de televisión. Y además otro factor es que han crecido generaciones jóvenes que no están contaminadas por las luchas del pasado y si bien no saben lo que pasó porque no se enseña, cuando se acercan a la verdadera historia de Malvinas se abrazan a ella, porque los jóvenes todavía no están contaminados de cinismo, los ideales prenden fácil en los jóvenes, y conocer esas historias de arrojo, de amor al prójimo, de abnegación, de misericordia, de la cual está sembrada la guerra de Malvinas, hace que se abracen a la causa. Estaba pensando en la sensación de frustración como periodista, que debe ser todo el trabajo que tuviste haciendo allá y ver que no llegaba al público. Eso, en definitiva, era la misión o era la razón de ser de ese trabajo, ¿no? Que se hubiera destruido todo eso por la censura. No, yo sangro por la herida cada vez que me acuerdo, y no solo las películas o las grabaciones. Yo tenía una cámara, no soy fotógrafo, pero sacaba fotos de la vida cotidiana de los combatientes, y los 7 primeros rollos los mandé por derecha, y me los secuestraron y los deben haber exterminado porque ni siquiera los vendieron porque no aparecieron en ningún lado. 7 rollos de fotos del combate del 1 de mayo, de Darwin, etc. Eso por un lado, por supuesto, una gran frustración. Pero por otra parte, la conciencia de que cubrí la única guerra del siglo XX de la Argentina, una guerra noble, limpia, por una causa justa, haber estado codo a codo con nuestros soldados en esa guerra, a mí me compensa todos los malestares o todos los pesares que me ocasionó haberla cubierto. Pagué y seguiré pagando con gusto el precio que me cobran por haber cubierto esa guerra, porque tengo visión histórica. Yo sé que nuestros combatientes dentro de 100 años van a estar en los libros de historia. Cuando nadie va a recordar los nombres de nuestros presidentes, los nombres de nuestros héroes, los va a conocer el país. ¿Y cuál es ese precio que decís que seguís pagando? Bueno, me difamaron, me dejaron sin trabajo, aguanté hasta el 90, me tuve que ir a buscar trabajo al extranjero. Vivir en el exilio es muy duro. En la época de los romanos era considerado peor que la pena de muerte el exilio. Me tuve que bancar el exilio y también las calumnias, absurdas calumnias, pero bueno, que me van a acompañar probablemente por el resto de mi vida. De todas maneras, no me siento de ninguna manera víctima, me siento protagonista. Yo protagonicé de alguna manera y cubrí esa guerra tan importante, esa guerra tan noble, de la única causa nacional que tiene el país. El 99% de los argentinos está de acuerdo con la causa Malvinas. Y yo estuve allí, eso no me lo quita nadie. Y de alguna manera soy una piedra en el zapato de los que quieren contar una versión sesgada. Yo pregono la versión completa. Cuando se termina la guerra de Malvinas, ya vino una oleada pidiendo el fin de la dictadura, ¿no? Que es lo que comenzaba a ocurrir a partir de allí. ¿Vos acompañabas ese sentimiento? Es decir, al margen de tu experiencia como periodista, como ciudadano, ¿sentías también se tienen que ir? Yo estuve en contra durante el régimen militar, porque después todos eran muy valientes, porque en ese momento la mayoría de los valientes estaban debajo de la cama. Y yo lo puedo probar. Yo en el año 79, en una entrevista, yo trabajaba en un programa maravilloso que se llamaba Mónica Presenta, en una entrevista, y la tengo y la puedo mostrar, yo dije que yo condenaba los métodos de represión ilegal. Yo dije, yo respeto a los soldados que combaten frente a frente con armas en la mano contra otros, armados, y no a los que masacran a la población civil. Eso me hubiera podido costar el trabajo o quizás algo más. Lo dije en el 79, así que en ese sentido yo tengo bien puesta mi posición desde antes. ¿Qué historias te encontraste en las trincheras, en el campo de batalla, en el aeropuerto, cuando ibas a buscar justamente las escenas de estos ataques diarios que decís que se producían allí? Mira, lo que más me impresionó son las historias de amor que hay en la Guerra de Malvinas, porque vista con ojos sin prejuicios, es una cadena de historias de amor al prójimo, de ese amor que según el Evangelio es el máximo. ¿Viste? El Evangelio según San Juan dice, no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos, y nuestros soldados daban la vida por sus amigos. Había un piloto, Miguel Ángel Jiménez, indicativo del Sombra, ¿viste el nombre corto que le ponen a los pilotos? Que cada vez que había una misión, le decía a su jefe, no mandes a fulano que está casado, mandame a mí que soy soltero. No mandes a Mengano que tiene hijos, mandame a mí que soy soltero. Y el 28 de mayo salió en una misión y no volvió por amor al prójimo. Hay montones de esas historias, pero además historias bélicas que son para una película de Hollywood sin tener que agregar nada.
Owen Kripa, un joven teniente de aviación naval, lo mandan a hacer una misión de reconocimiento. Él tenía que ver si los buques ingleses habían llegado y reportarlo. Sale solo, que ya está en contra de la doctrina, porque el otro avión no podía salir. Llega al estrecho San Carlos y ve a toda la flota, y en vez de cumplir la misión, y hubiera estado perfecto de volver y contarlo, se lanza contra la fragata que tiene a mano, Argonaut, le descerraja sus cohetes y sus cañones con un avión de entrenamiento avanzado. Sale del lugar de peligro zigzagueando entre los buques de la flota para que no le puedan tirar. Imagínate la pericia y la sangre fría. Y cuando sale de la zona de peligro dice, pero mis jefes no me van a creer, tengo que volver y hacer algo más detallado. Y vuelve a meterse en la boca del lobo y en ese anotador que tienen en la rodilla los pilotos va dibujando el mapa de los buques ingleses y vuelve a Puerto Argentino, al aeropuerto, estábamos allí, lo escuchamos por la radio prefectura, gritando, la hice mierda la fragata, prepare más armamento que vuelvo a salir. No lo dejaron salir porque era un avioncito de Morondanga de entrenamiento. Esas historias, hay miles de esas. Los norteamericanos perdieron una guerra, la de Vietnam, y sin embargo hicieron 400 películas de heroísmo. Nosotros perdimos una guerra también, tenemos esas mismas historias de heroísmo reales y las ocultamos, porque no quieren que se conozcan. 35 años después ocultamos historias maravillosas, nos jactamos de todos los argentinos, de todas las pavadas, y no nos jactamos de esto que tenemos derecho. Le enfrentamos a una potencia mundial, apoyada por una superpotencia, apoyada por montones de países de todo el mundo, y le peleamos de igual a igual, con elementos insuficientes, en algunos casos muy adelantados en otros, como los superestandar. Pero, por ejemplo, los pilotos de A4 manejaban aviones que eran modelo 50 y atacaban fragatas modelo 80 y las ponían fuera de combate, suplían la diferencia tecnológica con pericia y con coraje. Y no conocemos sus nombres. Muchos de ellos se peleaban por salir en misiones de las cuales sabían que no iban a volver. Había un capitán Jorge Osvaldo García, que era el dueño del lápiz. Él decía, vos salís hoy, vos mañana. Se anotaba a sí mismo y no volvió de una de esas misiones. Había un piloto, Carlos Musso, que estaba en aerolíneas, se había retirado. Volvió, pidió un Dagger, se subió al Dagger y hacía misiones de combate. Podía haberse quedado. Vos fíjate, reemplazó Buenos Aires, Múnich con champán por San Julián Malvinas con misiles, voluntario. ¿Cuántos soldados hubo voluntarios? Porque se habla de que estaban obligados. Claro, todos estamos obligados por la Constitución a armarnos en defensa de nuestro país. Pero había soldados que no tenían por qué ir. Carlos Mosto estaba por recibirse de médico, fue al cuartel, vio a un soldado que estaba temblando y dijo, yo te reemplazo, se subió al avión en vez de él. Durante la guerra era un santito que animaba, curaba, alentaba a los camaradas, rezaba con ellos. Y una de las tantas veces que durante un bombardeo él solía llevarle café a los soldados para levantarles el ánimo, cayó una bomba y lo mató. Tenemos miles de historias de abnegación y coraje y las seguimos ocultando. Le estamos robando el reconocimiento a los combatientes, pero también le estamos robando la historia al pueblo argentino y le estamos robando el tónico moral que necesita para levantarse de sus rodillas y salir de esta situación de decadencia en que nos encontramos. Nicolás, estaba pensando cómo hoy vemos, con el fenómeno de la información total, cosas como esta, y hay que trasladarse a esa época donde no había redes sociales, medios electrónicos, digitales, ni nada de esto. Entonces, vos estabas cubriendo una guerra y no eras consciente seguramente de qué parte de tu material llegaba al público, ¿no? Y por otro lado, ustedes ahí, en la guerra, en Malvinas, ¿les llegaba lo que pasaba en la Argentina? Las colectas gigantescas, el apoyo de la gente, las transmisiones, el estado de ánimo, de efervescencia que había en las plazas en esas semanas en que duró. Bueno, ese estado sí, porque eso lo podíamos presenciar en abril. Después, a partir de mayo del bloqueo, nosotros no teníamos retorno, yo no sabía qué se publicaba, yo mandaba mi material y me decían bien recibido. Yo imaginaba que una parte seguramente era censurada, pero nunca a este extremo. No teníamos retorno. Por ejemplo, yo escribía crónicas para la revista 7 Días y nunca vi una revista hasta que no me volví de Malvinas. Y cuando volví, vi que la habían tachado un montón de cosas y agregado otras. Por suerte yo conservé los telex que mandaba de Malvinas y en mi libro muestro el telex y muestro lo que me habían agregado. Yo no soy culpable de esas mentiras y lo puedo probar. Pero estábamos muy aislados, no teníamos conciencia de ese triunfalismo salvaje que se había impuesto. Y una vez me subo un Hércules que venía a entregar
armamento, eran momentos de mucha tensión, el Hércules ni siquiera apagaba sus motores para salir inmediatamente y era mucha adrenalina en ese momento, era en momentos de mucha tensión. Me subo al Hércules y veo la propaganda de la revista Gente y en la tapa decía hundimos la flota. No sabemos si llorar o reírnos, porque si hundimos la flota, ¿quiénes son los que nos están cañonando todos los días? Ahí me di cuenta que algo estaba muy mal en el continente. Había dos realidades paralelas, ¿no? Sí, porque Gente publicó, estamos ganando, seguimos ganando, hundimos la flota, cuando en una guerra nadie sabe hasta el último momento quién está ganando y quién está perdiendo. De hecho, los jefes militares ingleses dicen que estuvieron a punto de retirarse, no lo digo yo. Anda el libro de Woodward, el jefe de la flota inglesa, se llama Los 100 días, donde él reproduce el diario de guerra. Y el 13 de junio, después de enumerar todas las bajas que la aviación argentina le causó a la flota y decir que no aguanta más porque necesita mantenimiento por todo el desgaste en alta mar, escribe: si los argentinos pudieran soplarnos, nos caemos. 13 de junio, el día que Menéndez decide rendirse sin nunca haber dado una orden de ataque ni de contraataque. Y en tierra hay un documental de los británicos para los 30 años de Malvinas, donde los jefes terrestres dicen que esperaban con temor el contraataque argentino que nunca tuvo lugar. ¿Y por qué con temor? Porque ya no tenían municiones. Y no tenían municiones porque nuestros pilotos les habían hundido el Atlantic Conveyor, que era el transporte que llevaba municiones, helicópteros, todo lo que los ingleses necesitaban. Lo dicen los ingleses. Mira, hay un teórico de la guerra, Clausewitz se llama, del siglo XIX, y él dijo una verdad que es absoluta. La guerra no la gana el que tiene más tecnología, más hombres, la gana el que tiene la voluntad más fuerte. Nuestros pilotos tenían esa voluntad y diezmaron a la flota inglesa. Nuestros generales y almirantes no la tenían y por eso perdimos la guerra. ¿Es cierto que los ingleses por allí llegaron a pensar que eras espía de los rusos? Bueno, eso es una historia graciosa que podría haber terminado mal. Porque yo soy de origen ruso. Y cuando Vos naciste hablaba, en Austria, ¿verdad? Nací en Austria, pero soy de origen ruso. Ajá. Nací en Austria de casualidad. Ajá. Y cuando hablaba con mi familia, hablaba en ruso por una costumbre que teníamos y además porque tenía más privacidad, porque se hablaba en un lugar público. Y luego de que volvieron los combatientes de estar prisioneros, me decían que los comandos ingleses, al entrar en Puerto Argentino, me buscaban. Y nunca, en un primer momento, me di cuenta por qué, hasta que un oficial de inteligencia me explicó que los ingleses escuchaban todas nuestras conversaciones desde los barcos. Imagínate, escuchan a alguien hablar en ruso. Mi ruso es sin acento. A mí me dejas en el medio de Moscú y paso desapercibido. Y habrán pensado, ¿cómo? El único periodista que está en Malvinas habla ruso sin acento. Este es el hombre de Moscú. Porque en esa época se hablaba mucho de la supuesta o posible ayuda soviética a la Argentina. Entonces imagínate si yo no me hubiera ido en el último vuelo del Hércules bajo fuego como salimos la noche, horas antes de la rendición, la cantidad de pateaduras que me hubieran dado antes de convencerse de que yo no era el hombre de Moscú en Malvinas. Era por una cuestión familiar, manejabas el idioma y Claro. así te comunicabas. Estaba pensando, sigue siendo motivo de debate, ¿no? Esta cuestión ambivalente de los argentinos frente a Malvinas. Y cuando veía las distinciones que fuiste recibiendo, por ahí es un reflejo de eso. En el 86 el gobierno de Alfonsín y el Congreso te distinguen. No, a mí no, a todos los combatientes. A todos los combatientes y te equiparan a vos, ¿verdad? A todos los civiles los equipararon a los soldados conscriptos. En el 95 el ejército también te galardona. Después te quitan, en el 2006, desde el Ministerio de Derechos Humanos de la ciudad, te quitan una pensión y después te la devuelve la Corte. No, fue así. Graciela Cerruti, vaya a saber por qué, decidió quebrar una ley del Congreso. A los civiles no se equipararon a los soldados conscriptos por una ley del Congreso. Bueno, le importó un pepino la ley del Congreso y salió a difamarme y a decir que yo no lo merecía, etc. Yo la desafié públicamente en el Diario de la Nación a que probara alguna de sus acusaciones, ya que ella decía que yo había engañado al pueblo argentino. Bueno, que lo demuestre, ellos tienen el archivo de TC en sus manos, no van a encontrar una mentira, nunca mentí a designio. Cuando mi abogado se comunica con Cerruti, Cerruti le dice, es una cuestión política, hagan juicio si quieren. El juicio iba a durar 20 años, como pasa en Argentina, pero perdieron las elecciones en Capital y el nuevo secretario de Derechos Humanos vio que Cerruti cometió una aberración jurídica. Nadie puede quitar una condición sin derogar una ley del Congreso. Y entonces me la devolvieron. Después tuviste experiencias cuando trabajaste afuera, ¿no? Cubriendo otros conflictos en Nicaragua, Salvador,
Líbano, estuviste también por allí. ¿Qué diferencias encontraste, si bien no eran guerras de la misma manera en la que se planteó en Malvinas, con el escenario que te tocó cubrir en Malvinas? Bueno, las dos diferencias fundamentales son, primero, la mayoría de las guerras que cubrí fuera del país eran guerras civiles. No hay nada más atroz, no se cometen más horrores que en las guerras civiles. Es curioso, a un extranjero no se le hace tanto daño con tanta hazaña como a un connacional. Eso es lo que más me impresionó, la crueldad de las guerras civiles. Y la otra, bueno, por supuesto, eran guerras en donde yo iba de observador. Yo no tomaba partido, a mí me daba lo mismo quién ganara. Yo tenía que reflejarle la realidad y jamás me hubiera puesto de un bando o del otro. Pero en el caso de nuestra guerra de Malvinas, era nuestra guerra. Yo la sentía como propia, absolutamente. Esa es la gran diferencia. Cuando vas a cubrir una guerra civil y vos vas bien desde afuera, Salvador, Nicaragua, ¿esta condición del censor que está revisando tu material desaparece? No, porque la gente local también te censura. Por ejemplo, en El Salvador, nosotros éramos censurados antes de hacer la transmisión. Y un periodista mexicano se quiso hacer el vivo y les mostró a los censores un cassette y después inyectó otro. Y a los 2 o 3 días una bala perdida justo le dio en la cabeza. ¿Y en Irak, en Líbano, situaciones parecidas? Mira, siempre hay riesgo porque vos te metés en un lugar que no conocés, cruzás líneas. Lo más peligroso es cruzar una línea, porque uno trata de cubrir los dos bandos y el momento más peligroso es el cruce de bandos. Y a veces se dan situaciones hasta risibles, ¿no? Porque, por ejemplo, en El Salvador estuvimos en Chalatenango buscando a los guerrilleros, caminando, matándonos. Los entrevistamos y al día siguiente cuando vamos a la universidad todos ellos estaban en la universidad, o sea que finalmente era más simple encontrarlos allí. Se dan muchas cosas paradójicas. Cuando voy a Nicaragua, un periodista que no hablaba español me pide acompañarnos hasta la ciudad y la ciudad en ese momento estaba dividida, parte en manos de los sandinistas, parte en manos de los somocistas, y nos paraban distintos retenes. Y en determinado momento nos para un retén de sandinistas, muchachos jóvenes, y alguien grita, tiene un arma, y yo vi como todos los cañones de los fusiles, las pistolas se elevaban, uno que hubiera tirado, éramos acribillados. ¿Qué había pasado? Este periodista inglés que se jactaba de haber estado en Vietnam, en distintos lugares, llevaba su pasaporte en una cartuchera. Una liviandad terrible. Siempre se dice que la verdad es una de las primeras víctimas de la guerra, ¿no? ¿Cómo sería hoy, si es que fuera posible, una guerra como la de Malvinas, con la tecnología que hay hoy, con las redes sociales, con estar con un celular vos y pudiendo transmitir todo lo que no te permitía transmitir la dictadura en ese momento? Claro, siempre que hubiera señal, Claro. cada soldado sería un corresponsal de guerra. De esta manera, el rol del corresponsal de guerra se vería bastante limitado en cuanto a la obtención de imágenes o de información. De todas maneras, en las últimas guerras los norteamericanos han inaugurado este sistema del periodista que está embedded, o sea, como metido en la cama de una unidad, que supongo que eso también le coarta bastante sus movimientos. De hecho, se ha diseminado esta posibilidad de transmitir y de difundir hasta tal punto que ha terminado favoreciendo las revoluciones árabes y en otros distintos conflictos recientes a través de la posibilidad de la gente de informar a través de las redes sociales, ¿no? Algo que antes era impensado. Sí, y eso también es importante en el caso de la dictadura, ¿no? Para ocultar información ahora es muchísimo más difícil. ¿Y tuviste en Malvinas contacto vos con los ingleses durante el conflicto? No, porque yo me fui, no me dejaron hablar con los prisioneros ingleses, Menéndez no me dejaba prácticamente hacer nada de lo que yo le pedía, y nosotros nos fuimos horas antes de la rendición, porque cuando me doy cuenta, me dice la gente de inteligencia de Fuerza Aérea que Menéndez ha decidido la rendición, yo le pido a Menéndez que me deje subir al buque hospital Almirante Irízar, que estaba anclado ahí, y como siempre me lo negó. Nosotros no queríamos rendirnos, pero bueno, nos tuvimos que acostumbrar a la idea, estábamos deprimidísimos, no queríamos rendirnos porque no queríamos entregar los equipos, no queríamos entregar los videos, no queríamos ver la rendición, no queríamos rendirnos nosotros. Nos deprimimos bastante y llega un Hércules a último momento trayendo un cañón de refuerzo y el comandante del Hércules dice, yo no entrego el avión. Me avisan y yo hablo con Lamela, mi camarógrafo, y decidimos ir al aeropuerto. Le hablo al censor, que me voy, y él me dice, llévame la valija porque dásela a mi mujer porque la voy a perder. Vienen los ingleses y me la van a quitar. Le digo, yo te la llevo, se la entrego a tu mujer, pero acércamela al avión porque yo estoy cargado hasta la manija. No se animó.
El aeropuerto era un infierno, las bengalas inglesas lo estaban iluminando, los cañones estaban arreglando la pista, había patrullas de Harriers en el cielo. Y nos subimos 100 hombres, de repente alerta roja, todos abajo, nos quedamos entre las rocas un par de horas, hasta que el comandante dijo, bueno, yo me voy sí o sí, y ya de 100 nos subimos 60, 40 prefirieron caer prisioneros. Cuando salimos, en vez de elevarse, el avión bajó, se pegó al agua para escapar a los radares ingleses, y volamos 2 horas a ciegas y rezando Padre Nuestros y Ave Marías hasta que se prendieron las luces, habíamos salido del peligro, nos dijeron que nos habían tirado con un misil. De hecho, había una fragata frente al aeropuerto que un par de horas después abatió al piloto Casado, nos podía haber abatido a nosotros. Cuando se prenden las luces, mi camarógrafo me dice, vos sabés que, la Mela me dice, vos sabés que me desmayé durante el vuelo. Y años después, cuando él se enfermó de cáncer y le hicieron un estudio, le encontraron un microinfarto. Fue un vuelo para el infarto. Había un suboficial frente a mí que tenía, cuando se prendieron las luces, una 9 milímetros en la mano. Le digo, loco, ¿a quién quieres matar? No, es que si entraba un misilazo yo me pego un tiro, no quiero morir ahogado. Claro, era volar con la posibilidad de que los derribaran. Estábamos regalados. De hecho, Silva, el mayor Silva, que era el jefe del radar de la Fuerza Aérea de Malvinas, que era el pulmón de la defensa, que guiaba a los aviones en los ataques, en las retiradas, supuestamente nos estaba guiando para salir. Y tiempo después, en Buenos Aires, Silva les dijo, bueno, les voy a contar una cosa. Ustedes no podían salir, no había manera de salir. A ustedes los sacó un ángel. ¿Qué temperatura tuviste que soportar en esas semanas que estuviste ahí? Bueno, ahí hubo temperaturas muy bajas, pero lo que molestaba no era tanto la temperatura, sino la llovizna permanente, el frío, eran como estiletes que se te clavaban en la piel y sobre todo los pies mojados. Nosotros que vivíamos en una hostería, sin embargo todo el día teníamos los pies mojados, porque la turba es una esponja, pisás y sale agua. Imagínate los soldados que vivían en pozos de zorro inundados. Nicolás, recién hablabas de los Hércules, ¿no? De los aviones Hércules. ¿Por qué no llegaron esos aviones con las toneladas de donaciones que hicieron los argentinos a través de esa gran transmisión televisiva y de todas las campañas que había durante la guerra? Nicolás, recién hablabas de los Hércules, ¿no? De los aviones Hércules. ¿Por qué no llegaron esos aviones con las toneladas de donaciones que hicieron los argentinos a través de esa gran transmisión televisiva y de todas las campañas que había durante la guerra? Es una pregunta clave, porque los generales nunca fueron a una guerra. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas. ¿O vos te crees que tenían las agallas para enfrentarse a Inglaterra, a la OTAN? No. Cayeron en la trampa de los ingleses que a través del Pentágono le dijeron a estos genios, hagan un toque y me voy, y después negociamos. Por eso la orden al capitán Giacchino, que murió heroicamente, era no derramar una gota de sangre inglesa, ni siquiera dañar la mampostería. A mí me decía el cabo que acudió para tratar de ayudar al capitán Giacchino, que ellos tenían la orden de tirar para arriba y los ingleses le tiraban al cuerpo. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas. Porque si vos vas a una guerra, el 2 recuperás las islas, y el 3, 4, 5 empezás a mandar, no aviones, barcos, con armamento, con todos los pertrechos que hace falta para una guerra. Pero como estaban convencidos que era un toque y me voy, no hicieron nada de eso. Sin eso no se entiende la imprevisión. O sea, la dictadura iba con la idea de hacer un toque de unos días. Engañados por el guiño de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son las potencias centrales, son potencias que planifican a 10, 20, 30 años en adelante. Ellos necesitaban un casus belli de la parte de Argentina, porque querían instalar la fortaleza Falkland. No tenía la OTAN en ese momento ninguna base en el Atlántico Sur, porque en el 75 había cerrado la base en Sudáfrica. Pero además querían controlar el petróleo de las islas, que se suponía era 7 veces mayor al petróleo del Mar del Norte. Controlar el cruce interoceánico, por si cerraba el canal de Panamá. Y sobre todo la proyección a la Antártida, el último gran reservorio de minerales y agua potable de la humanidad. Encima se sumaba a que el almirantazgo inglés estaba por perder su poder político, económico, financiero de centurias, porque la nueva doctrina militar decía que los buques grandes no son necesarios, sino que hay que tener submarinos misilísticos y lanchas rápidas. Habían empezado a desguazar la escuadra inglesa. Los 2 portaaviones estaban en venta. Qué mejor que una guerra a 16.000 kilómetros de distancia para demostrar que los buques grandes son necesarios. Y encima sumale que la Thatcher estaba en su nivel más bajo de popularidad y buscaba una reivindicación y ganar las elecciones.
una cantidad de motivos geopolíticos, geoestratégicos, etcétera, que nuestro país fue imbécilmente reducido a un general que un día se levantó borracho. Si no se entiende eso, no se entiende Malvinas. También está la parte de que la dictadura necesitaba recomponerse mientras languidecía, ¿no? Digamos, tuvo también la posibilidad de usarlo, que le salió muy mal, ¿no? Si lo tuvo, le salió muy mal. De hecho, además, por otra parte, terminó la guerra de Malvinas y siguieron gobernando todavía un par de años. Así que no sé hasta qué punto entregaron el poder casi 2 años después. No sé hasta qué punto eso fue cierto. Pero entre tantas ideas fuerzas falaces, está el tema de que fue una guerra de la democracia inglesa contra la dictadura argentina. Todas ideas fuerzas, además, muchas veces instiladas por la propaganda inglesa. Claro, los democráticos ingleses iban contra la dictadura argentina, aliados con ese gran demócrata que fue Pinochet. Por favor. Además, nosotros teníamos armamento inglés, que los ingleses les habían vendido a los democráticos argentinos. Una gran hipocresía. Muchas de las ideas fuerzas que nosotros nos tragamos y seguimos repitiendo salen de la propaganda inglesa, pero textuales. ¿Cuántas veces habrás escuchado vos una absurda aventura, una loca aventura? Es exactamente el término que estaba en los panfletos ingleses dirigidos a los soldados argentinos. No sigan con esta loca aventura, no sigan con esta absurda aventura. Tengo el panfleto reproducido en mi libro, lo transmití en las radios uruguayas, porque los ingleses, cualquier país que entra en guerra, no le basta con tomar la ciudadela enemiga, poner de rodillas al ejército. Tiene que poner de rodillas a esa población para que no lo vuelva a intentar. El 22 de junio del 82, Winston Churchill III, el nieto de aquel famoso Winston Churchill, dijo en la Cámara: tenemos que revolcar a los argentinos en el fango de la humillación para que ni siquiera sus nietos piensen en recuperar las islas. Y eso es lo que lograron, porque montones de argentinos están repitiendo hasta el día de hoy esas ideas fuerzas falaces. ¿Y por qué no llegaban la ayuda argentina, que es lo que te consultaba, ¿no? Había habido una reacción del pueblo apoyando, donando todo, lo que conoces, pero eso no llegaba. ¿Por qué no? Los barcos argentinos de guerra, la flota de mar, se quedó patrullando la costa, no salió al combate. Y las cosas que donaban los argentinos se iban acumulando en Comodoro Rivadavia. Los aviones Hércules no tenían la capacidad para trasladar eso, y además había otras prioridades. Tenían que traer los cañones que no habían llevado los generales, tenían que traer medicinas, tenían que traer muchas cosas imprescindibles y llevarse los heridos. No podían llevar esas donaciones. Muy pocas de esas donaciones llegaron a Malvinas. ¿Y en Malvinas los combatientes sabían esto que había ocurrido, esta reacción de la gente, esta cantidad de cosas que les querían hacer llegar? Sí, en general sí. Por ahí no la magnitud, pero todo esto se sabía porque empezó en abril. Esto empezó en abril. Esas muestras de solidaridad y de fervor patriótico. De hecho, esto es muy interesante para subrayar. Malvinas nada tuvo que ver con la dictadura militar, solo coincidió cronológicamente. Y la prueba está, por ejemplo, cuando Galtieri sale al balcón. Lo puede ver cualquiera. Entra en YouTube y ponga Galtieri, balcón del 10 de abril. Pero lo decidió una dictadura Cada militar. vez que Galtieri decía yo presidente, lo chiflaban, y cada vez que decía les presentaremos batalla era ovacionado. Está claramente el audio ese. La gente hacía claramente la diferencia entre el gobierno de turno, la dictadura y la causa nacional Malvinas. Pero si hubiera habido un gobierno democrático, no hubiese tomado una decisión como esa. Yo creo que la gente hubiera apoyado, así la decisión hubiera sido de Isabelita, de Alfonsín, de cualquiera, porque es la única causa nacional. Y de hecho hoy, a pesar de que pasaron 35 años en que se habló en forma tan despreciativa de la guerra de Malvinas, hoy el 90% de los argentinos está a favor de la recuperación, y sobre todo los combatientes. Si vos haces una encuesta entre los combatientes, la mayoría de los combatientes te va a decir volvería a ir. ¿Y cómo era la parte de, vos venías trabajando ya en los medios, hasta que te toca ir a Malvinas, trabajar como periodista en esa situación de un régimen militar, de una dictadura? Mira, yo siempre evité cualquier contacto con el poder político de cualquier color, incluido, por supuesto, el régimen militar. Yo en la revista 7 Días trabajaba en la parte de magazine, no hacía política, y en la televisión yo hacía notas de color, en Video Show, en Mónica Presenta y en 60 Minutos. Yo entrevistaba a Borges. Los que hacían las notas políticas en 60 Minutos eran Gómez Fuentes y otra periodista que ahora, si vos vas a su web, comenzó a trabajar con Alfonsín, y es la que hacía las notas políticas. ¿Y por qué de estar haciendo notas tipo magazine, como decías, en 7 días, o hacer notas color,
ese salto, ¿no? Esa decisión de ir a la guerra, hacer un cambio tan drástico. Yo había cubierto otros conflictos, a mí me gustaba mucho toda situación que tuviera que ver con una situación extrema, porque en las situaciones extremas para un periodista es muy rico, se ve lo peor y lo mejor de la naturaleza humana, se caen todas las caretas, nadie puede simular lo que no es. Y entonces observar eso es maravilloso desde el punto de vista del observador periodista. Vos ves leones que después se convierten en corderos y corderos que se transforman en leones. Ves al bueno transformarse en santo y el malo lo ves en toda su perfidia y su infamia. Es apasionante cubrir una situación así extrema. Y además está el factor de la adrenalina, aunque suene políticamente incorrecto, es muy excitante la adrenalina, es como una droga. De hecho, yo he conocido periodistas que se han vuelto adictos, que coleccionaban guerras que no podían parar. Y esa adrenalina es la que impulsaba que un aviador, un soldado, fuera más allá de sus límites cuando estaba en plena situación de combate. Y esa adrenalina es la que impulsaba que un aviador, un soldado, fuera más allá de sus límites cuando estaba en plena situación de combate. La adrenalina aparece, según me decían los pilotos, por ejemplo, de una vez que uno ya está empeñado. Son seres normales como cualquiera de nosotros. Un gran piloto, Pablo Carballo, un cordobés, él te contaba que él iba hacia el avión y todos los trebejos que tienen los pilotos tintineaban porque temblaba de miedo. Pero una vez que prendía el motor y salía, todo eso desaparece y lo único que le queda al piloto de combate es la misión. Eso me lo han dicho muchos de los combatientes. ¿Y con qué te encontrás hoy cuando vas fundamentalmente a los pueblos del interior, a los actos por Malvinas o a las charlas, a esta revisión que hace la gente siempre de la guerra? Mira, se asombran de que les cuenten una contrahistoria, porque les han contado una versión sesgada, una versión realmente infame de que fuimos a una guerra donde nos llenaron la cara de dedos y bien merecido lo teníamos. Nada más alejado de la verdad. A nosotros nos han admirado en el resto del mundo y hay que leer a los ingleses para enterarse del heroísmo de nuestros combatientes. Te doy un ejemplo. El almirante Woodward, jefe inglés, cuenta cómo pusimos fuera de combate la fragata Broadsword. Él dice que venían dos pilotos, Carballo y Rinke. Hay una foto en internet donde se los ve, dos puntitos que están rodeados de impacto, le estaban tirando con todo. Y dice Woodward, eran hombres muertos porque los radares de nuestros lanzamisiles los tenían enganchados y entonces el misil no le puede errar nunca. ¿Qué hacen estos dos jóvenes pilotos? Volando a casi 1000 kilómetros por hora, a ras del agua, le estaban tirando con todo. En medio de esa tensión nerviosa, se ponen ala con ala y los radares que tenían dos blancos de repente ven un blanco, se desorientan y no salen los misiles y pusieron fuera de combate la fragata Broadsword. Historias admirables que nosotros, ¿qué estamos esperando para reconocer a estos hombres? ¿Que se mueran? Le pasó a San Martín, lo echamos del país, lo reconocimos 50 años después de haberlo echado y 27 años de haberse muerto. Hagámoslo antes mientras están con vida. Y con el tiempo pasado desde la guerra, con todo el debate que abrió, ¿te parece que va a resurgir eso, que se va a clarificar alguna vez? Va a resurgir. En 100 años nadie va a saber el nombre del presidente actual ni del anterior, y van a saber los nombres de Carballo, de Gómez Centurión, de Owen Cripa, del soldado Ledesma. Van a estar en los libros de historia. Ahora, no esperemos tanto. Yo le digo medio en broma, medio en serio a los combatientes que tienen que hacer dieta y ejercicio para llegar al 50 aniversario, a ver si 50 años como a San Martín los reconocen. Pero me olvido que además San Martín tuvo que morirse. Belgrano se murió en la más absoluta pobreza. Nicolás, cuando estuviste después trabajando en medios internacionales, algunos años después de la guerra, ¿afuera había algún rebote de lo que había ocurrido en la guerra de Malvinas, en otros países, en Estados Unidos, en los medios donde estuviste trabajando? A nivel de medios no, porque la desinformación que hubo después de la guerra en la Argentina se trasladó a los demás medios. A mí me pasó una cosa curiosa, yo llego a trabajar a Miami y el director del diario más importante de Miami, me mostraron la carta, critica a la periodista que me hizo una entrevista normal, neutral, diciendo cómo no me había pestillado
porque yo había llegado al extremo de contar que habíamos hundido algún buque inglés en la guerra. Le hundimos un tercio de la flota. Y el tipo, el director del diario, creía que no le habíamos hundido a ninguno. Vos contaste que había periodistas de Telam a quienes le cerraron la posibilidad de trabajar en Malvinas porque habían mentido. ¿En qué mentía? Bueno, Diego Pérez Andrade, el cronista de Telam, por ejemplo, el 1 de mayo, cuando muere el teniente Juquic en tierra tratando de subirse a su avión en Darwin, él publica que el teniente Juquic muere atacando el Invencible. Y me acuerdo la frase: como mosquitos enardecidos, los Pucará atacaban al portaaviones. El Pucará no sirve para atacar un portaaviones y nunca lo hizo. Mientras él inventaba cosas que no molestaban a Menéndez, lo dejaban mentir. Los pilotos de la Fuerza Aérea estaban indignados porque Juquic murió en combate. Basta, no hace falta inventarle que atacó al Invencible. Cuando un día, el 4 de mayo, él inventa que hubo un ataque inglés y murieron 12 kelpers, una mentira total, salió en todos los medios en Argentina, Menéndez se enfurece porque Menéndez protegía más los intereses de los kelpers que de los soldados argentinos. Y entonces le intiman por qué mintió y dijo, bueno, yo estaba haciendo acción psicológica. ¿Y quién le pidió que estaba haciendo acción psicológica? Seguramente dependía de un servicio de inteligencia que no era el que dependía de Menéndez. Y ahí fue cuando cerraron la corresponsalía de Telam. Claro, y ellos quedaron ahí. Ellos prefirieron quedarse ahí, no se quisieron ir. Pero Pérez Andrade se ha jactado en cuanta entrevista le hicieron que se la pasó tomando del mejor whisky. Nicolás, si te pones cada noche a repasar lo que ha sido aquella experiencia, ¿cuál es la crónica que te censuraron o la historia que te censuraron que te gustaría resucitar y mostrar finalmente, pese a que no llegó a nadie, de lo ocurrido en Malvinas? Y muchas de ellas. El combate de Molteni que acabo de mencionar. A mí me han dicho que en Darwin, cuando yo estuve en Darwin, que yo había entrevistado o fotografiado, yo ya no recuerdo porque para mí eran todas caras desconocidas, al teniente Esteves, un gran héroe argentino. La carta que él escribe al padre antes de salir para el frente, premonitoria de su muerte, es una carta que deberían leer en todos los colegios. Imagínate el valor que tendría hoy una entrevista con Esteves y tantas otras. La verdad que es innumerable lo que me han destruido.